Entonces vemos que en los espíritus líquidos, en los dos tipos de espíritus líquidos, aquí están estas posiciones, ácidos grasos y particularmente los que más abundan en estas moléculas son estos ácidos: el ácido glicerólico, el ácido estiárico y el ácido palmítico. El ácido glicerólico es la primera vez que lo mencionamos, el estiárico ya lo conocen, y el palmítico pues es uno de los más importantes, y lo vamos a seguir mencionando más adelante. Estos son los tres ácidos que más abundan en estos espíritus líquidos. Me confirma si por ahí vamos, ¿verdad? Ya habíamos visto lo anterior. Entonces ahora continuamos viendo algunos ejemplos y aquí se va a aclarar mejor cómo identificar un cerebróceno y un gangliósino. Bueno, pero primero digamos que los epigonitos que tienen como molécula hidrogénio o sea, fosfato masculina, eso recibe el nombre, como dijimos en la clase anterior, de espigoliminas, porque son varias. ¿Y por qué son varias? Porque hay unas que tienen un ácido graso, otras tienen otro ácido graso, entonces el ácido graso va haciendo la diferencia, ¿verdad? Distintos ácidos grasos forman parte de las espigoliminas y eso hace que haya varias espigoliminas, pero en base al ácido graso que es diferente, más es igualito. Ahora, aquí vemos ya un ejemplo de uno que el mismo nombre nos está diciendo que es cerebrósico. Se llama glucosil cerebroso. También se le puede llamar glucocerebroso. Lo mismo, gluco o glucosil. ¿Cuál es la molécula hidrofílica que contiene? Glucosa. La forma se llama glucosil, contiene glucosa. Y es cerebroso. Ahora, aquí estamos viendo que la molécula polar, en este caso, es un carbohidrato. Entonces este ya es un glucolípido, ya no es espigoliminas, sino que es glucolípido, es el otro tipo de espigolípido, pero vemos que tiene como molécula polar a la glucosa, y la glucosa hay que recordar que es un monosacárido. Entonces aquí ya les digo lo primero para que vayan comenzando a identificar cuando una molécula de estas es cerebrósida y luego cuando es gangliósida. Siempre que la molécula polar sea un monosacárido, va a ser cerebrósida. Siempre que la molécula polar en este tipo de espigolípidos o en estos espigolípidos, siempre que la molécula polar sea un monosacárido, vamos a decir que es cerebroso. Entonces, ese tiene glucosa, que es monosacárido, por eso es cerebroso. Claro, el mismo nombre lo dice, ¿no? Pero puede ser que no sepa el nombre. Tiene que saber identificar lo que es cerebroso. Vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo, el mismo nombre lo dice. Y se llama lactosil cerebrosa. Significa que tiene como molécula hidrofílica lactosa. La lactosa está formada por glucosa, aunque aquí no le pusieron la abreviatura como se debe de poner generalmente, GLC, le pusieron glucosa, y gal, que es la lactosa. Entonces ya saben ustedes que la unión de glucosa más galactosa forma el disacárido que se llama lactosa. Entonces ese disacárido contiene esa molécula y por eso se llama lactosil cerebrosa. Pues bien, entonces también ahora podemos agregar que cuando la molécula polar
sea un disacárido, pero formado por dos monosacáridos, la molécula va a ser cerebrosa. Pero cuando un fosfolípido tenga como molécula polar un disacárido formado por dos monosacáridos, también va a ser cerebrosa. Bueno, hasta ahorita llevamos así. Los cerebrosis son glucolídeos, pero que tienen un monosacárido, como la glucosa, o cualquier otra. Pero también hay otros que tienen un disacárido, como esta. Hay otros, ahora voy a ver, dice lo que está aquí. Hay otros que tienen un trisacárido. Y hay otros que tienen un tetrasacárido. Todos esos son celulosos, pero aquí hay que aclarar que cuando hablamos de disacárido, trisacárido y tetrasacárido, pero que están en un celulósido, en esos tres casos, estas moléculas, que obviamente son oligosacáridos, están formadas por monosacáridos. Porque se acuerdan que cuando vimos los glucosa-aminoglicanos, que son cadenas de disacáridos, ¿recuerdan? Entonces cuando vimos esas moléculas, ahí yo les amplié el concepto de disacárido y le dije, no solamente hay disacáridos formados por monosacáridos, hay también disacáridos formados por dos derivados de monosacáridos. Y también hay combinaciones, ¿verdad? Disacáridos formados por un monosacárido combinado con un derivado de monosacárido. Pues bien, esos que tienen derivados de monosacárido no pueden ser de estos, que forman parte de los cerebrocidos. Los cerebrocidos tienen un monosacárido o una cadena de dos monosacáridos, o de tres monosacáridos, o de cuatro monosacáridos. Hasta ahí. Ahora, ¿cuáles serían los gangliósidos? Bueno, los gangliósidos tienen como molécula polar oligosacáridos, pero tienen que ser oligosacáridos con estas características. Pueden ser cadenas de más de 4, porque hasta 4 puede ser cerebroso, cuando tienen hasta 4 monosacáridos de cerebroso, pero cuando ya tenemos oligosacáridos más largos, de 5 monosacáridos, 6 monosacáridos, 7 monosacáridos, 10 monosacáridos, esos etiquetitos que tienen esas cadenas más largas, más de 4 monosacáridos, son gangliósidos. Entonces, los gangliósidos, vamos a ir un momento acá, los gangliósidos tienen los puntos, una cadena de más de 4 monosacáridos. Claro que esas cadenas van a ser oligosacáridas, oligosacáridos. O sea, lo más que puede llegar es hasta 10 monosacáridos. Bien, más de 10 que son polisacáridos. Bien, pero esos son algunos gangliósidos que tienen una cadena de más de 4 monosacáridos, o un oligosacárido con más de 4 monosacáridos. Bien, pueden tener oligosacáridos que tengan derivados de monosacáridos.
oligosacáridos con derivados de monosacáridos. Entonces, en ese caso, la cadena puede ser, por ejemplo, de 4. Pero el asunto es que tienen derivados de monosacáridos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve uno, este que está aquí, que está formado por glucosa, es el monosacárido. Gal, que es galactosa, es el monosacárido, van 2 monosacáridos ahí. Pero los otros dos, las otras 2 unidades que tienen son NADGAL, el NADGAL, aquí dice que es N-acetilgalactosamina. Y el otro es NADNEU. NADNEU significa ácido N-acetilmelamínico. Estas 2 moléculas, les recuerdo que ya las habíamos visto, que son derivados del monosacárido. Entonces, ¿y son de qué tipo? Aminoderivados. Las vimos como aminoderivados. Pero entonces no son monosacáridos, son derivados de monosacáridos. Entonces, claro, estos son monosacáridos de 4 unidades. 4. Pero como en esas 4, en este caso ven que hay 2 derivados de monosacáridos, eso hace que sea gangliosio. Entonces, cuando se tienen menos cadenas de menos de 5, por ejemplo de 4, pero si hay derivados de monosacáridos, entonces es gangliosio. En cambio, vieron que acá en los cerebrocidos, en ningún caso, ninguno de los 4 casos, hay derivados de monosacáridos. Entonces, si hay derivados de monosacáridos en el carbohidrato, en el oligosacárido, que está formando la molécula hidrofílica en un epigolípido, vamos a decir que es gangliosa. Ahora, si no hay derivados de monosacáridos, todos son monosacáridos, pero se pasan de 4, también es oligosacárido. Ahora, cuando tenemos carbohidratos que son monosacáridos o son oligosacáridos, que lo más que tienen son 4 monosacáridos, pero todos son monosacáridos, es cerebroso. Ahí está entonces la diferencia entre cerebrócido y ganglioso. Hay varias variantes. La pregunta, algo que no haya entendido. Recuerden que no hay preguntas tontas, sino que todos hacemos preguntas. Bien. Una vocación es cierta. Pero sí, sí puede ser que sea cierto en algunos casos. Algunos que pueden preguntar, no sé, porque entienden todo, pues la pregunta. Como digo, la naturaleza puede ser así. Como siempre. ¿Alguien pregunta? La manosa podría ser un cerebro. No, la manosa no, sino que una molécula que sea espingolípido, que ya sabe que tiene espingosina, ¿verdad? Tiene un ácido graso, ¿verdad? Y en este caso, si fuera que tiene manosa como molécula polar, sería cerebrosa. Pero no es la manosa la que sería cerebrosa, sino que la molécula formada por la espingosina combinada con el ácido graso combinada con la manosa. La manosa sería parte del cerebroso, pero sería cerebrósido porque la manosa es monosacárido. Y siempre que hay monosacárido, como carbohidrato, como la molécula polar, el líquido
líquido líquido por un lado, que es carbohidrato lo que tiene, y es de tipo celulosa. Porque el monosacárido se convierte en celulosa, o es celulosa. Ahora vamos a ver algo que es una correlación con la medicina. Y se trata de trastornos que se producen en la salud, ¿verdad?, por acumulación de fibroglícidos. Entonces hay personas, ¿verdad?, que nacen con problemas en ciertas enzimas y deficiencia de esas enzimas, y eso hace que se les acumule un fibroglícido, y eso va a provocar alteraciones. Entonces, enfermedades, de hecho, que reciben ciertos nombres en base a los que las descubrieron. Entonces vamos a ver esas enfermedades que son por exceso de espondilito, producidos porque hay un trastorno, ¿verdad?, porque la persona ya nace, y entonces eso hace que se le acumule ese espondilito. Entonces vemos que hay 4 enfermedades. Entonces vamos a ir viendo una por una. Está la enfermedad de Tay-Sachs. Los síntomas o las manifestaciones son ceguera, debilidad muscular y retraso mental. El fibroglícido que se acumula en esas personas que tienen esa enfermedad es un gangliósido que se llama gangliósido GM2. Un gangliósido GM2 específicamente, así se conoce. La enzima que está deficiente, porque esa enzima no está, o hay muy poco de esa enzima en esa persona, un problema genético, entonces es que se acumula este gangliósido. Pero la acumulación de este gangliósido produce estos problemas. Vamos ahora a la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher se produce retraso mental, agrandamiento del hígado y del vaso, erosión de los huesos cráneos. Y el fibroglícido que se acumula es el glucocerebrosa. Ya lo habíamos mencionado hace poco, nada más que lo vimos en la tabla anterior como glucosilcerebrosis, pero es el mismo, glucocerebrosis o glucosilcerebrosis. Quiere decir que tiene como molécula polar a la glucosa, que es monosacárido y por lo tanto es cerebrosa. Hasta el nombre lo dice, glucocerebrosis. Bien, entonces la acumulación de ese glucocerebrosis es producida porque hay una deficiencia de la enzima beta-glucosilasa. Esa es la enzima que la persona no tiene, que nació sin esa enzima, o tiene poca de esa enzima. En todo caso, hay deficiencia. Luego seguimos con enfermedades graves, en la cual se presenta en la persona una desmielinización, se está perdiendo la mielina del sistema nervioso, y hay un retraso mental. El fibroglícido que se acumula es el galactocerebrosa. Vean cuál es la molécula polar que contiene, la lactosa. ¿Y lo que es la galactosa? Monosacárido, por lo tanto, es cerebrosa. Mira, hasta el nombre lo dice, es galactocerebrosa. La enzima que está deficiente en estas personas es la beta-galactosilasa. Beta-galactosilasa. Luego tenemos la enfermedad de niño antiguo, en la cual se produce el retraso mental. El fibroglícido que se acumula es la esfingomielina, o mejor dicho, la esfingomielina, porque son varias, y la enzima que está deficiente es la esfingomielinasa. Esa enzima que acumula esta persona. Ahora, damos la atención de que todas estas enfermedades se produce algo que es común a todas. Piensa bien. Retraso mental, retraso mental, retraso mental, retraso mental. Y no sigo diciendo retraso mental porque van a pensar que yo estoy retrasado mental. Entonces, es importante entender que cuando se analiza el cuerpo,
Bien, eso para hacer una correlación en base al tema que estamos viendo. Ahora pasamos a ver otro tipo de lípidos, que son los esteroides. Los esteroides son compuestos hexapenoides. Hexa ya saben que significa 6. Entonces lo que significa es que son compuestos que tienen 6 unidades que se llaman prenoides. Esas unidades prenoides tienen 5 carbonos cada uno. Bien, luego vemos que tienen una enorme importancia biológica. Los esteroides tienen esto que ya conocen, el núcleo del sitio pentano perdido en la rodea, que también se conoce como núcleo esteroideo. Les recuerdo ahora las características de este núcleo, que tiene 4 anillos, que se designan por letras A, B, C, D, que los anillos A, B y C son de 6 lados, que el anillo D es de 5 lados, que el anillo B y A están uno al lado del otro, que el anillo C está arriba del B y que el anillo D está al lado del C. Todas esas características que corresponden a características del núcleo del ciclo pentano poliedro en la tela. Ahora bien, como todos los esteroides tienen ese núcleo, esas también son características de los esteroides. Ese núcleo tiene todas esas características, porque todas tienen ese núcleo. Ahora, aquí está la lista, excepto por la que está al final, de los esteroides que hay en nuestro organismo. Entonces tenemos que son los esteroides, que también se llaman alcoholes esteroideos. Y allí está incluido el colesterol, pero también están incluidos los calciferoles, que corresponden a la vitamina D. Otro tipo de esteroides son los ácidos nucleares. Otros esteroides son las hormonas córticos suprarrenales. Se llaman así porque son producidas en una glándula que está por encima de los riñones, que se llama glándula suprarrenal. Pero esa glándula tiene dos partes. Una parte más interna que se llama médula, médula suprarrenal o médula adrenal, también se llama, y la otra parte más externa que se llama corteza, corteza adrenal o corteza suprarrenal. Pues en esa corteza suprarrenal es donde se producen estas hormonas. Y se dividen en dos tipos, aunque también ahí se producen hormonas sexuales, pero mucho menos cantidad que en otro lugar. Pero, aparte de las hormonas sexuales, tenemos las otras hormonas de la corteza suprarrenal que se dividen en glucocorticoides y en mineralocorticoides. La diferencia entre glucocorticoides y mineralocorticoides la van a ver en fisiología. Ahora, luego tenemos otro tipo de esteroides que son las hormonas sexuales, que decía yo que aquí se producen un poquito en la corteza suprarrenal, pero obviamente se producen en los testículos, en el hombre y en los ovarios en la mujer, ahí es donde se producen más. Las hormonas sexuales son los estrógenos, los gestagénicos y los estrógenos. Bien, esas son entonces las moléculas esteroides que se producen dentro del organismo, ¿verdad? Principalmente. Entonces, ahora tenemos que aquí se mencionan otras moléculas que se llaman digitales, que también son esteroides. Pero, ¿por qué las separé ahí con esa raya roja? Porque los digitálicos son medicamentos. No son sustancias que se producen dentro del cuerpo, sino que son medicamentos. Y son medicamentos que se usan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y producen una inhibición de la bomba de sodio-potasio. Que de esa bomba vamos a hablar un poquito en el tema que sigue después de esta, la bomba de sodio-potasio.
Bien. Ahora vamos a ir viendo acerca de cada uno de estos esteroides a nivel funcional. Entonces vemos primeramente el colesterol. El colesterol es un esterol. Los esteroles son un tipo de esteroides, pero dentro de los esteroles está el colesterol. Bien, ahora esta es la figura del colesterol, tengo varias figuras, había varias formas, y vemos ahora la información que se da respecto al colesterol. Vemos que es sintetizado por células de origen lunar o humana. Es un componente de la membrana celular. ¿Y qué papel tiene ahí? Es un regulador fisiológico de la fluidez. O sea, las membranas de las células tienen cierto grado de fluidez. Lo que quiere decir es que no son rígidas totalmente. Ahora, la fluidez viene siendo como lo contrario a la rigidez. Ahora, el colesterol regula esa fluidez de la siguiente manera. A mayor concentración de colesterol, a mayor, este es el símbolo de mayor, a mayor concentración de colesterol en las membranas celulares va a haber menor fluidez. Pero eso es equivalente a decir que va a haber más rigidez. Y viceversa, a menor concentración de colesterol en las membranas de las células, entonces va a haber más rigidez, va a haber menos rigidez. Pero es necesario que haya un grado de fluidez para que la membrana funcione. No puede ser rígida la membrana, pero si aumenta el colesterol en ella, se va a ir poniendo más rígida. Luego tenemos entonces que otra función del colesterol es que es precursor de hormonas esteroideas, como ya lo habíamos dicho antes. También es precursor de la vitamina D, también es precursor de la sal biliar. O sea, el colesterol se producen esas moléculas. Bien, ok. Ahora vemos la importancia clínica. Ya habíamos dicho que tiene importancia biológica. De hecho, todos los esteroides, pero dentro de ellos el colesterol, del cual ya habíamos hablado antes también, en otro momento. Pero ahora vemos la importancia clínica, la importancia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las áreas de la salud. Vemos que el colesterol es poco soluble, y como es poco soluble, tiende a precipitar en el endotelio de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué es el endotelio? Bueno, el endotelio es una capa de células que se encuentran en la pared de los vasos sanguíneos, en la parte de adentro. Como que dice, esas células están en contacto con la sangre, porque están dirigidas hacia adentro. No seas así. Pues ahí se puede acumular colesterol cuando el colesterol aumenta. En la sangre se puede precipitar porque no es muy soluble. Cuando la concentración es normal, no sucede, pero si ya se pasa de la concentración normal, puede precipitar y se va a depositar ahí en esa célula. Entonces, o donde están esas células, y eso se va a asociar con el bloqueo de arterias. ¿Por qué? Porque va a formar parte de unas lesiones que son parte a la vez, valga la redundancia, de una enfermedad que a lo mejor han escuchado hablar de, que se llama arteriosclerosis. Entonces se forman unas placas que se llaman placas aterosclerosas. Y
tiene el colesterol como uno de los componentes que se ha acumulado ahí a nivel del endotelio. Y esas placas van estrechando el paso de la sangre y la sangre va pasando con dificultad. De hecho, se puede cerrar completamente un vaso sanguíneo y una arteria y ya no va a pasar sangre. Y la parte correspondiente se va a morir, se puede infectar. Bien, por eso hay personas que pueden estar cambiando, que ya no llega sangre todavía, pueden quitarse, si no se infecta, puede infectar a todo el organismo. Porque no tenga pierna, pues se salva. Es la opción que tomar en este caso. Ahora también el colesterol, cuando aumenta en la sangre por arriba de lo normal, resulta en aumento de la presión arterial. Se va a llevar con la presión arterial. Y también puede haber formación de coágulos sanguíneos. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Se me formó un coágulo sanguíneo en la pared del corazón, las arterias que llevan sangre a la pared del corazón. Tenía elevado el colesterol, porque tenía un montón de otras cosas, un montón de estrés, un montón de responsabilidades, problemas de salud, y otros problemas de salud y de la familia. Entonces, total, terminé con un infarto de miocardio, lo que la gente conoce comúnmente como un ataque al corazón. Gracias a Dios ya lo puedo reportar, pero sin problema, porque Dios más bien me salvó, más bien le agradezco a Dios por eso. Entonces, y me ha permitido vivir un montón de años después de ese infarto. Ahora bien, tenemos también otra consecuencia que se puede dar por la formación de coágulos sanguíneos asociados siempre con el colesterol, que son los llamados accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son los que la gente conoce vulgarmente como derrame cerebral. No sé por qué, son consecuencias gravísimas las que pueden haber si una persona tiene un colesterol elevado. Por lo tanto, ya ustedes pueden orientar a personas que conozcan. Si está el colesterol elevado, busque a consejo médico que le bajen el colesterol. Puede ser que sea con dieta nada más, pero hay que bajarlo, hay que bajarlo, porque si no está en riesgo la persona, un montón de cosas. Como esa que hemos mencionado. Ahora vamos con otro tipo de esteroides. Ya no es el colesterol, pero también son esteroides, son los calciteroides. Los calciteroides son los que corresponden a la vitamina D, la cual mejora la absorción de calcio por parte del intestino. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad?, cuando estudiamos la vitamina D. Y aquí vemos que los calciteroides son dos: el ergocalciferol, que corresponde a la vitamina D2 y que es de origen vegetal, y el colecalciferol, que corresponde a la vitamina D3, que es de origen animal y humano. Acuérdense, cuando dice animal, hay que pensar en humano. Bien, recordarán que cuando hay deficiencia de esta vitamina, se da raquitismo en los niños y se da osteomalacia en los adultos. Lo vimos cuando vimos vitaminas. Ahora vemos las sales biliares. Esto ya es otro tipo de esteroides. Las sales biliares son abundantes en la bilis. Están formadas por ácidos combinados con otra cosa, pero tienen la base, son ácidos biliares. Que los ácidos biliares son el ácido fólico, el ácido glicopólico, el ácido tauropólico, que se conoce también como taurina, y el ácido mitopólico. Esos van a formar las sales biliares, o parte de las sales biliares. Son producidos por el hígado, o las sales biliares son producidas por el hígado, pero las envía por medio de la bilis al intestino. En el intestino es donde van a tener una función. Por ejemplo, una de las funciones es que facilitan la absorción intestinal de los lípidos. Es decir, para que los lípidos, después de la digestión, puedan introducirse a la sangre y llegar a las distintas células que nos van a ocupar.
entonces las sales ideales son importantes para eso. Luego tenemos ahora otro tipo de esteroides que son las hormonas esteroides, esteroideas. Ya habíamos dicho que dentro de ellas están las hormonas sexuales, que son estas: los estrógenos, los andrógenos y los gestágenos. Los estrógenos son las hormonas propias de la primera mitad del ciclo sexual femenino. Un ejemplo es el estradiol. Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. El principal ejemplo es la testosterona, y aquí ven la imagen de la testosterona. Y los gestágenos son las hormonas de la segunda mitad del ciclo sexual femenino y también son las hormonas del embarazo. En el caso de la mujer, o sea, en humano, el gestágeno es la progesterona, que es esta que ven acá. Ahora vean cómo estas dos se parecen. ¿Por qué? Porque las dos tienen, como ven acá, el núcleo característico del ciclo temprano período, que precisamente las hace o las determina como esteroides. Aquí tenemos otras hormonas esteroides. Está la aldosterona, está el cortisol, está el estradiol, este es un estrógeno, y aquí de nuevo aparece la testosterona. Pero otra vez ven el parecido de todas ellas, porque tienen ese núcleo de los 4 anillos, el núcleo esteroideo, o núcleo del ciclo temprano período penetrante. Ahora, aquí tienen imágenes de 2 esteroides más, pero son diferentes a los anteriores. ¿Por qué? Porque no son hormonas, sino que ¿qué son? Medicamentos. Pero vean cómo se parecen a hormonas que tenemos dentro del cuerpo. Estos son medicamentos, probablemente han escuchado hablar de ellos: la prednisolona y la prednisona. Se usan como medicamentos, son esteroides también, pero no es que los tenemos dentro del cuerpo, sino que los usamos como medicamentos, que se usan para ciertas personas, con ciertos problemas. Pero vean que se parecen bastante a las hormonas esteroides. Tenemos acá también la cortisona, aquí vemos que está asociada por muchos procesos biológicos como el metabolismo de los carbohidratos, y se usa también como medicamento para el tratamiento de la artritis reumatoide y para el tratamiento del asma. Y aquí ven, no la imagen, pero sí el nombre de otro esteroide, que es medicamento también. A lo mejor lo han escuchado: la dexametasona. Este es un glucocorticoide sintético, o sea que él se parece a las hormonas que se llaman glucocorticoides, que produce la corteza suprarrenal. Los efectos van a ser similares, pero la dexametasona no es hormona, sino que es medicamento. Pero que es esteroide, también es esteroide. Entonces hay pues esteroides que se usan como medicamentos. Bien, ahora vemos de nuevo aquello de lo que son los lípidos antifáticos. Dijimos que poseen una parte polar y una parte no polar. Y dentro de ellos tenemos, ahora que ya los conocen, los identifican mejor, los glicerofosfolípidos, que ya habíamos dicho, ya habíamos recordado que son antipáticos, y también los epidolípidos son antipáticos, y el colesterol también es antipático. Ahora, en solución acuosa, o sea, en agua, pueden formar todas estas moléculas antipáticas ciertos agregados. Y vemos que dentro de los agregados tenemos micelas, ya las habíamos visto en el tema del agua, y capas lipídicas y liposomas. Entonces, las micelas, que ya las habíamos visto, vemos que son pequeñas y tienen una forma esférica. Aquí hay una imagen que representa a una micela. Las cabezas, ya saben que los lípidos antipáticos tienen cabezas, como los fosfolípidos, pero los glicerofosfolípidos tienen cabeza de cola,
Entonces las cabezas, que ya saben que son polares, están hacia el exterior, las cabezas, todas para afuera. Pero las colas, que son no polares, se dirigen hacia el interior, aquí están las colas adentro. Entonces, todo el hidrofílico para afuera, y aquí dice el hidrofóbico adentro. ¿Por qué? Porque así estas partes hidrofóbicas no entran en contacto con el agua que estaría acá, que es en el ambiente donde está la molécula, el agua. Entonces es para evitar el contacto con el agua que las colas se esconden, porque es dentro de la micela. Estas micelas se producen, como habíamos dicho, cuando las vimos por primera vez, en el intestino delgado. Y sirven para la emulsificación de los líquidos de la dieta durante la digestión. Eso lo van a entender mejor en fisiología, pero tiene que ver algo pues con la utilización de los líquidos, para que los líquidos que entran con los alimentos se puedan utilizar, puedan entrar al organismo, entrar a la sangre, para entrar a las células que nos necesitan. Otro agregado que se forma también por líquidos amfibáticos es la bitapa lipídica. Esto, por ejemplo, ocurre en las membranas celulares. En el tema que sigue lo vamos a ver mejor, ¿verdad? Pero las membranas celulares tienen una bicapa de lípidos y son lípidos amfibáticos que forman esa bicapa por ser amfibáticos y por estar en agua. Otro tipo de agregado se llama liposoma. Ese sí ya no se produce dentro de nuestro organismo, sino que es una bicapa muy extensa que se dobla sobre sí misma y que contiene un medio acuoso en su interior. Estos son usados en la industria para... Hay laboratorios donde se hacen liposomas. De hecho, ahora hay algunos aparatos para hacer liposomas que se usan en los laboratorios, y adentro de los liposomas, en la parte que tiene agua adentro, se va a meter un medicamento, y luego ese medicamento se inyecta a la persona, y entonces cuando se inyecta a la persona, el medicamento se va liberando de poquito en poquito. Eso es importante para que el efecto no sea de un solo, sino que el efecto se mantenga y se mantenga por largo tiempo, que eso es lo que se quiere lograr con eso. Hay medicamentos que se necesita que actúen rápido, pero hay otros que se necesita que actúen por largo tiempo y poco a poco. Entonces, por eso se logra con los liposomas, metiendo el medicamento a los liposomas y luego inyectando los liposomas. Tenemos también que otro tipo de lípidos son los lípidos complejos, pero dentro de ellos vamos a estudiar los más importantes, que son las lipoproteínas. Hay básicamente 4 tipos de lipoproteínas, que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, que se conocen con las siglas en inglés VLDL, pero así se conoce en español. La B de Bedi, que es muy, la L de low, que es baja, la D de densidad, la density, y la L de lipoproteína. Entonces, very low density lipoproteínas de muy baja densidad. Pero así se conoce en español, LDL, hay que aprenderse, LDL. Luego tenemos las lipoproteínas de baja densidad, LDL, o sea, low density lipoproteína. La L de low de baja, la D de densidad densa, la L de lipoproteína. Y las lipoproteínas de alta densidad, HDL, High Density Lipoprotein, high, alto. Entonces son lipoproteínas de alta densidad, son las HDL. Ahora vemos acá una imagen que nos representa a esos 4 tipos de lipoproteínas. Como ven, en base a la figura, hace un dibujo nada más, pero representa algo de las moléculas. En base a la forma, ven que son esféricas, son como partículas esféricas. Son moléculas complejas porque tienen varios componentes. Aquí ven los componentes con distinto color. Miren que tienen triglicéridos, color azul, fosfolípidos, color verde,
este es de colesterol, rojo, proteína, gris claro, colesterol, gris más oscuro, y otros componentes color negro. Miren qué montón de componentes, todos reunidos en una sola molécula. Entonces son moléculas complejas, pero tienen lípidos también. Entonces son lípidos, pero lípidos complejos porque hasta tienen proteína. Bien, y otros componentes, y distintos tipos de lípidos. Ahora, hay diferencias entre un tipo de lipoproteína y otro en la composición, porque aunque en general tienen esos componentes, varía el porcentaje. Por ejemplo, ven acá, ¿qué es lo que predomina? Van a decir que cambia la hora. No, ven por las estadísticas que nos ponen, no ponen una estadística, no ponen otra, porque todos ponen que ellos ganan, ¿verdad? Pero la verdad no la sabemos. Entonces, aquí vemos que está muy azul esto, ¿verdad? Más de azul, pero ¿qué es el azul? Triglicéridos, ¿verdad? No es propia la otra, es triglicéridos en este caso. Bien, entonces, quiere decir que los kilomicrones son lipoproteínas que tienen mucho triglicéridos. Abunda el triglicérido. Ahora veamos otras, solo para dar ejemplo. Esta, las LDL, ¿verdad? Que tienen bastante, esto rojo. ¿Qué van a decir? No lo vamos a hablar. Esto, olive, ¿no? Porque también tiene algo de rojo. Entonces, LDL, obviamente, tiene bastante de colesterol. Pero, recuerden que este color también es colesterol. Nada más que estos son de colesterol y este es colesterol. Dale esperar un ratito para poder terminar este tema. Entonces, estos son de colesterol, que ¿qué quiere decir? Colesterol con ácido graso combinado, unidos por enlace éster. Por eso son ésteres de colesterol. No es el colesterol solo, es el colesterol con ácido graso pegado, por enlace éster, pero es colesterol. Ahora, este otro es colesterol solo, pero sumando los dos, este más este son colesterol. O sea, a estos rojos sumemos, ¿verdad? ¿verdad? Es el oscuro, gris oscuro, que es colesterol también. Entonces, esto más esto es colesterol. Entonces, las LDL tienen bastante colesterol. Sí, y así pueden ver otras diferencias. Ahora vemos las funciones. Vemos las LDL. Las LDL llevan colesterol a los tejidos periféricos. Esta flecha roja lo indica. Si lo vean, de dónde a dónde lo lleva. Aquí ven la flecha pasando así. Tienen que imaginarse como que es que las lipoproteínas LDL van circulando en la sangre. Entonces la sangre pasa por ¿dónde? Por el hígado. Entonces, en el hígado. Entonces, cuando las LDL van pasando en la sangre por el hígado, van a recoger colesterol en el hígado y luego se lo van a llevar por la circulación sanguínea. Aquí se ve como un vaso sanguíneo. Entonces se van a llevar el colesterol ¿a dónde? A los tejidos periféricos, o sea, a otras partes fuera del hígado, a todas las células, a las arterias y todo eso. Bien, entonces eso es lo que hacen las LDL. Ahora vean lo que hacen las HDL y vean que hacen lo contrario. Miren, las HDL se unen al colesterol, o mejor dicho, unen el colesterol plasmático, claro que en los distintos lugares del cuerpo, en los tejidos, y lo transportan al hígado. Vean la flecha roja. Aquí se hace ver que las HDL van circulando por la sangre, que son vasos sanguíneos, y llevan el colesterol para dónde. La flecha va para el hígado. Entonces, las LDL sacan el colesterol del hígado y se lo llevan a las células, a los tejidos. Pero las HDL agarran el colesterol de donde están en los tejidos y se lo llevan al hígado. Pero ¿qué pasa cuando el colesterol llega al hígado? Con las HDL. Después el hígado lo elimina del cuerpo. Entonces, aquí les voy a adelantar algo.
que está un poco más adelante, pero se lo voy a adelantar. Este es el colesterol malo, así se le llama. Las LDL corresponden al colesterol malo. ¿Por qué? Porque llevan el colesterol del hígado a las células, a los tejidos. Y eso puede hacer que ahí se vaya acumulando. Y eso es malo para la salud. Ya lo hemos visto, ¿no? Que el aumento del colesterol en la sangre, en los tejidos, es perjudicial para la salud. Pero las HDL, es el colesterol bueno. ¿Por qué? Como llevan el colesterol al hígado y el hígado lo elimina, eso va a ser práctico, eso va a hacer que disminuya el colesterol. Y eso es saludable, ¿verdad? Que disminuya el colesterol. Entonces ahí está la lucha entre el bien y el mal. Está el colesterol malo, LDL, y el colesterol bueno, HDL. Doctor, Eso es muy importante en medicina. una consulta, pero cuando el colesterol sale, o sea, el colesterol bueno sale alto de los rangos y el malo sale bajo, bueno, bueno. Eso es bueno. Eso es bueno porque uno lo que debe de hacer es subir el colesterol bueno. Que HDL salga alto, listo. Y que LDL salga bajo. Es el nivel. Entonces, que salga alto el HDL, es bueno. Bien, ahora vemos la función de las otras, de las otras lipoproteínas. Vemos la PLDL. Entonces la PLDL unen, como ven ahí, triglicéridos. ¿Qué es? Son triglicéridos. Ya no es colesterol, sino que triglicéridos. ¿A dónde los unen? En el hígado. Y lo transportan al tejido graso. Entonces aquí hay una flecha roja que indica que las PLDL pasan circulando en la sangre por el hígado. Y cuando pasan por el hígado, van a recoger en el hígado triglicéridos. Y luego se lo van a llevar por medio de la sangre, ¿pero a dónde? Al tejido graso, al tejido adiposo, a los adipocitos. ¿Para qué? Para que se deposite ahí la grasa en forma de triglicéridos. Y luego tenemos los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿qué es lo que transporta? Monoglicéridos, que ya conocen, y ácidos grasos, que son absorbidos desde el intestino. Entonces, aquí ven el intestino delgado representado, aquí ven grasa que entra con la dieta, o sea, con los alimentos. Cuando ocurre ya la digestión, se van a producir monoglicéridos y ácidos grasos. Y eso va a entrar a la sangre, pero ¿en qué forma? En kilomicrones. Los kilomicrones los van a agarrar, ¿verdad?, a los monoglicéridos y ácidos grasos y los van a llevar a los distintos lugares donde se ocupan. ¿Desde dónde? Desde el intestino delgado. O sea, se van a encargar de meter esas grasas que entran con los alimentos, pero en forma de ácidos grasos y monoglicéridos. Aquí de nuevo repetimos, ¿verdad?, que el HDL es un colesterol bueno, porque transporta el colesterol plasmático hasta el hígado y eso va a servir para la eliminación a través de la bilis. En cambio, el LDL es el colesterol malo porque lleva el colesterol a las células y lo deposita en los tejidos. El exceso, por ejemplo, de colesterol puede provocar, como ya habíamos visto, las placas de ateroma, placas ateromatosas, que es la arteriosclerosis, que ya habíamos dicho las consecuencias que puede haber por ello. El aumento de la presión arterial, la formación de coágulos, impacto en el miocardio, ataque al corazón, derrames cerebrales, o sea, accidentes cerebrovasculares, o otros problemas de circulación. Y aquí está el perfil lipídico sanguíneo recomendado. Hay que aprenderse algunos datos que son bien importantes. Colesterol total, por ejemplo, lo tienen que aprender. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 200 miligramos por decilitro, no son las unidades. Si una persona tiene más de 200, ya tiene que acudir al médico para que ese colesterol le baje. Colesterol LDL, acuérdense que es el malo. Ese debe de estar menos de 130 a 150 miligramos por decilitro. Bueno, ese no tiene que aprenderse todavía. El HDL, acuérdense que es el bueno. Miren que aquí dice que este debe de estar mayor que 35, nos dice el nombre. O sea, que más bien debe de ser elevado. Entre más elevado es, mejor.
Pero más bien debe de estar arriba del 35 miligramos por decilitro. Luego tenemos los triglicéridos. Lo normal, ¿cuánto es? Menos de 150 miligramos por decilitro. Y aquí hay una relación que se establece, la relación entre el colesterol total y HDL. O sea que se divida la concentración de colesterol total entre la de HDL. ¿Cuánto debe dar esa relación normalmente? Debe de ser menor de 5. Bien, pero lo que les pido que se aprendan para esta clase es el colesterol total es menor de 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro. Y si ven una persona que presenta un examen que tiene esos valores que no son esos, ¿verdad? Que son mayores, ya les voy a ir diciendo que tienen que ir consultando para que lo bajen el colesterol o lo bajen los triglicéridos. También vemos que hay otros lípidos que tienen otra función. Aparte de todos los lípidos que hemos visto, tenemos algunos que participan en la señalización celular. Aquí hay hormonas. Dentro de ellas, también tenemos otros que participan como mensajeros intracelulares. Eso significa aquello que llamamos segundos mensajeros. También tenemos otros que participan como protectores necesarios para reacciones de transferencia de electrones y para reacciones de glicosilación, que son reacciones en las cuales se desagrega carbohidratos a proteínas para que se conviertan, por ejemplo, en glicoproteínas. Tenemos otros que reaccionan como pigmentos, que absorben luz visible. Eso es importante para la visión y es importante, pero ya en plantas, para la fotosíntesis. Y hay otros pigmentos que le dan coloraciones naturales a algunos productos alimenticios como la zanahoria. Entonces, todos esos son líquidos con otra función. Y por último, bueno, no por último, porque falta una tarea que tienen que estudiar de libro, pero ya lo que vamos a ver acá es lo último de este tema, y es que los lípidos, al igual que los carbohidratos, porque con los carbohidratos ya lo habíamos visto, son determinantes de los grupos sanguíneos ABO, porque forman parte de los antígenos que tienen las personas, que son distintos según el tipo sanguíneo que tengan. En el sistema ABO hay otro sistema para el grupo sanguíneo, por ejemplo está el RH, pero ese es diferente. Pero en el sistema ABO, también dice que yo soy positivo, yo soy negativo, etc., que tiene que ver esta molécula. Y aquí el antígeno, por ejemplo, aquí está el antígeno, las personas que tienen O positivo, entonces tienen este antígeno. Pero vean que este antígeno, esta molécula, está formada por carbohidrato, pero también lípido. Es combinación de lípido con carbohidrato. Entonces el lípido también tiene que ver con determinar el tipo de sangre de la persona. Aquí hay otro antígeno. Y lo que van a estudiar del libro para completar este tema es sobre las fosfolipasas. En sí, fosfolipasas que tienen que ver con los fosfolípidos, que son un tipo de lípidos, y está en las páginas 412 a 403. Bien, así concluimos este tema, ya quedan listos para la prueba de lunes. Ya mañana vamos a continuar con otro tema.